Amigos, bienvenidos a esta nueva inmersión profunda donde nos vamos a sumergir en la palabra de Dios. En el Evangelio de Mateo. Exacto, capítulo 4 de la Biblia Reina Valera, 1960. Ah, qué interesante. Hoy vamos a explorar la tentación de Jesús en el desierto con el corazón abierto. Un pasaje que nos conmueve Sí. y que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fe, sobre cómo enfrentamos las pruebas y cómo la palabra de Dios se convierte en nuestra guía. Claro, porque no es solo un relato del pasado, sino un espejo donde podemos ver reflejadas nuestras propias luchas. Nuestras propias tentaciones. Mateo nos sitúa en un escenario sobrecogedor, el desierto. Imaginemos. Imaginemos a Jesús guiado por el Espíritu en la inmensidad de la soledad, ayunando 40 días y 40 noches. 40 días. 40 días. ¿Te imaginas el vacío, la fragilidad, la lucha interna que eso significa? Es en esa desolación, en ese punto de vulnerabilidad extrema donde aparece el tentador, buscando aprovecharse de la debilidad humana. Incluso en la figura divina de Jesús. Y lo hace con una astucia que nos estremece. Jesús, con el cuerpo debilitado por el ayuno, siente el hambre con una intensidad abrumadora. Es ahí donde el tentador, aprovechando esa necesidad básica, le susurra al oído. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¡Qué tentación tan poderosa! Usar su poder divino para satisfacer su necesidad para aliviar su propio sufrimiento, Claro, porque la tentación siempre apela a lo que más anhelamos, a lo que creemos que nos hará felices. aunque sea de forma efímera. Exacto. En este caso, la tentación se disfraza de solución de alivio inmediato al dolor. Pero Jesús, con una convicción admirable, responde con las palabras del Deuteronomio. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¡Qué fuerza! ¿Qué interesa en esa respuesta? En lugar de ceder a la gratificación inmediata, Jesús elige la fe, elige la confianza en la voluntad de Dios. Es como si nos dijera, hay algo más importante que satisfacer mis necesidades. Hay algo más grande que mi propio bienestar. Es una lección profunda para nosotros, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos dejamos llevar por el deseo, por la necesidad de satisfacción inmediata sin pensar en las consecuencias? Muchas veces. Y hablando de tentaciones, la siguiente que enfrenta Jesús es aún más audaz. Más insidiosa. El tentador lo lleva a la santa ciudad, al pináculo del templo. Imagínense la escena, Jesús en la cima. con el vacío a sus pies y el tentador le susurra: si eres hijo de Dios, échate abajo. Y para justificar su perversa propuesta cita las Escrituras. El Salmo 91. A sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¡Qué perversidad! Usar la propia palabra de Dios para incitarlo a un acto temerario. Es una trampa terrible porque se disfraza de fe, de confianza en la protección divina. Pero en el fondo es un desafío a la voluntad de Dios, una invitación a la arrogancia, a la soberbia. Exacto. Y Jesús, con una sabiduría que nos conmueve, responde con otra cita del Deuteronomio. No tentarás al Señor tu Dios. Nos enseña que la fe no se trata de poner a prueba a Dios, de exigirle demostraciones de su poder, sino de confiar en Él, de respetar la santidad de su voluntad. Es una lección fundamental para nosotros. La fe no se trata de manipular a Dios para que cumpla nuestros deseos, Sino de abandonarnos a su amor. a su sabiduría, a su plan perfecto para nuestras vidas. Y esto nos lleva a la tercera tentación, quizás la más seductora, la que más resuena en nuestros corazones. El tentador, en un último intento por desviar a Jesús de su camino, le ofrece lo que muchos anhelamos. Poder. Riquezas, dominio, lo lleva a monte alto, le muestra todos los reinos del mundo y su gloria le susurra. Todo esto te daré si postrado me adorares. Imagínense la tentación. El mundo entero a sus pies a cambio de un simple acto de adoración. ¿Quién no ha deseado tener el control, la riqueza, el reconocimiento? Es una tentación que nos acecha a todos. Que nos susurra al oído promesas de felicidad, De éxito. de plenitud. Y sin embargo, Jesús, con una firmeza que nos inspira, rechaza la oferta. Responde con palabras que resuenan con la fuerza de un trueno. Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¡Qué contundencia! Jesús elige la fidelidad a Dios por encima de cualquier otra cosa, por encima de cualquier tentación, por encima de cualquier promesa terrenal. Es una lección que nos interpela profundamente en un mundo que nos bombardea con mensajes de éxito material, de poder, de fama. Es fácil perder de vista lo esencial, lo que realmente importa. Y es que al final lo que Jesús nos enseña es que la verdadera felicidad, la verdadera plenitud, no se encuentra en las cosas materiales, en el poder o en la gloria, sino en la fidelidad a Dios, en el amor a nuestro prójimo.
en la entrega a un propósito más grande que nosotros mismos. Este relato nos muestra con una crudeza conmovedora la lucha constante que enfrentamos como seres humanos. Es como si Jesús, en su propia experiencia, nos estuviera mostrando el mapa de nuestras propias batallas internas. Exacto. Nos recuerda que al igual que nosotros también somos tentados a cada paso. Tentación de tomar el camino fácil, De buscar la gratificación inmediata. De anteponer nuestros propios deseos a la voluntad de Dios. Es como si cada tentación de Jesús fuera un espejo donde podemos ver reflejadas nuestras propias debilidades. Nuestros propios anhelos. Y es ahí donde radica la importancia de este pasaje. No se trata solo de admirar la fortaleza de Jesús, sino de aprender de su ejemplo, de inspirarnos en su resistencia, en su fidelidad. porque si Jesús, siendo el Hijo de Dios, fue sometido a la tentación, ¿cómo podemos nosotros pensar que somos inmunes a ella? Es una pregunta que nos interpela a todos, ¿verdad? Claro. Nos obliga a mirar dentro de nosotros mismos, a reconocer nuestra propia fragilidad, nuestra propia vulnerabilidad ante las tentaciones. Y a buscar en la palabra de Dios la guía, la fuerza y el consuelo que necesitamos para superar nuestras propias pruebas. Porque la Biblia no es solo un libro de historias, sino un manual para la vida, una fuente de sabiduría que nos acompaña en nuestro caminar, que nos ilumina en medio de la oscuridad. Y en este pasaje en particular encontramos una enseñanza fundamental, la importancia de la palabra de Dios como arma contra la tentación. Fíjate cómo Jesús, en cada una de las tentaciones, responde con una cita de las Escrituras. No se limita a rechazar la oferta, sino que lo hace con la autoridad de la palabra divina, con la fuerza de la verdad. Es como si dijera, no me las engañar, conozco la verdad, conozco la voluntad de mi Padre, me voy a aferrar a ella con todas mis fuerzas. Y esa es la clave, ¿no? Conocer la palabra de Dios, meditar en ella, interiorizarla para que esté presente en nuestra mente y en nuestro corazón cuando llegue el momento de la prueba. Para que sea nuestro escudo, nuestra espada, nuestra fortaleza en la batalla contra la tentación. Porque solo así podremos discernir la verdad de la mentira, lo bueno de lo malo, lo que nos edifica de lo que nos destruye. Y es que muchas veces la tentación se disfraza de algo atractivo, de algo deseable, de algo que nos promete felicidad. Como la oferta de convertir las piedras en pan. A simple vista parece una solución a un problema real, a una necesidad básica. Pero el fondo es una trampa que nos aleja de la voluntad de Dios, que nos hace depender a nosotros mismos en lugar de confiar en Él. Lo mismo ocurre con la tentación del poder y la gloria. ¿Quién no ha deseado tener el control de su propia vida, de alcanzar el éxito, la fama, la riqueza? Son deseos que están presentes en todos nosotros de una forma u otra. El problema es cuando esos deseos se convierten en obsesiones, en fines en sí mismos, que nos llevan a actuar en contra de nuestros principios, en contra de la voluntad de Dios. Y es ahí donde entra en juego la tercera tentación, la más sutil y quizás la más peligrosa, la tentación de usar la propia fe para manipular a Dios, para ponerlo a prueba, para exigirle que actúe de acuerdo a nuestros deseos. Es como el tentador le dice a Jesús, si eres el Hijo de Dios, échate abajo porque los ángeles te sostendrán. Una distorsión de la Escritura, una manipulación de la fe para convertirla en un acto de orgullo y de soberbia. Y es que la fe verdadera no se trata de exigirle a Dios que demuestre su poder, sino de confiar en Él, de abandonarnos a su voluntad, incluso cuando no la comprendemos, incluso cuando nos duele. Y esa es la lección que Jesús nos enseña con su ejemplo. No se deja engañar por las trampas del tentador, porque tiene su mirada fija en la voluntad del Padre. Su confianza en Dios es inquebrantable, su fe es un escudo que lo protege de todo mal. Y es esa misma fe, esa misma confianza en Dios la que nosotros necesitamos cultivar en nuestras vidas. Porque solo así podremos resistir las tentaciones, superar las pruebas y mantenernos firmes en el camino que nos conduce a la vida eterna. Es un camino que no está exento de dificultades, de obstáculos, de momentos de oscuridad, de dolor, de sufrimiento, pero la promesa de Dios es que nunca estaremos solos en esta batalla. Él nos acompaña, nos fortalece, nos da su gracia para vencer las tentaciones y alcanzar la victoria final. Este relato de la tentación de Jesús nos deja con una enseñanza poderosa. Nos muestra que incluso en los momentos de mayor debilidad, incluso cuando nos sentimos solos y abandonados, la fe en Dios puede prevalecer. Es una fe que no se basa en la emoción, en la euforia momentánea, sino en la convicción profunda de que Dios está con nosotros, que nos ama incondicionalmente, que tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Un plan que a veces no comprendemos, que nos desafía, que nos saca de nuestra zona de confort, que nos lleva por caminos que no esperábamos, pero que en última instancia nos conduce a la plenitud, a la verdadera felicidad, a la vida en abundancia que Jesús nos prometió. Esa promesa, esa certeza de que Dios tiene un plan perfecto para nosotros es la que nos sostiene en medio de la tormenta, la que nos da la fuerza para seguir adelante, para resistir las tentaciones, para vencer las pruebas y alcanzar la meta final. Y este relato, después de mostrarnos la crudeza de la batalla, nos regala una imagen final, una imagen de esperanza y de consuelo.
la llegada de los ángeles para ministrar a Jesús, Una imagen que nos recuerda que no estamos solos en esta lucha, que Dios siempre está presente, para ayudarnos, para fortalecernos, para darnos su paz. para restaurarnos después del combate. Es como un bálsamo para nuestras heridas, una luz que ilumina nuestra oscuridad, una mano amiga que nos levanta cuando caemos. Que nos susurra al oído. No te rindas, yo estoy contigo. Porque al final, la historia de la tentación de Jesús no es una historia de derrota, sino una historia de victoria. Una victoria del espíritu sobre la carne de la fe, sobre la duda del amor, sobre el egoísmo. Es la historia de un hombre que, a pesar de ser tentado en todo, se mantuvo firme en su fe, en su obediencia a Dios, en su amor por la humanidad, y al hacerlo, nos mostró el camino, nos abrió la puerta. A la verdadera libertad, a la vida plena que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros. Este pasaje, amigo, que nos escuchas, te deja una enseñanza profunda, una enseñanza que te interpela, que te invita a reflexionar sobre tu propia vida, sobre tus propias tentaciones, sobre tu propia relación con Dios. Confiamos realmente en Dios. Nos abandonamos a su voluntad incluso cuando no la comprendemos, incluso cuando nos parece injusta o dolorosa. O nos dejamos llevar por el miedo. Por la duda, por la búsqueda de la satisfacción inmediata, por las falsas promesas del mundo. Son preguntas que solo tú puedes responder, pero la invitación está ahí, la puerta está abierta. Dios te espera con los brazos abiertos, listo para darte su gracia, su fuerza, su paz, su amor incondicional. Solo tienes que dar el paso, solo tienes que confiar en Él. Y al hacerlo, al entregarte a su amor, descubrirás la verdadera felicidad, la verdadera libertad, la vida en abundancia que Jesús nos prometió, una vida que no está exenta de pruebas de dolor, de sufrimiento, pero que está llena de sentido, de propósito, de esperanza. Amigo, que la historia de la tentación de Jesús te inspire, te fortalezca, te guíe en tu caminar, que su ejemplo te recuerde que la fe en Dios es la clave para vencer las pruebas, para alcanzar la victoria final, para vivir una vida plena y llena de significado. Que la palabra de Dios sea tu lámpara, tu guía, tu fuente de consuelo en medio de la tormenta, y que la gracia de Dios te acompañe, siempre te fortalezca y te ayude a construir un mundo mejor, un mundo donde el amor, la justicia y la paz sean la norma, no la excepción.